Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda semana, de investigación educativa 1. Esta semana vamos a trabajar fuertemente sobre los paradigmas y principales enfoques de la investigación. Pero antes de eso quiero platicar con ustedes. Sé que ha sido un poco complicado este inicio de semestre, sé que hemos tenido el aislamiento social, que hemos tenido que trabajar virtualmente, qué plataforma ha sido un poco caótico su uso y pues los quiero felicitar por su capacidad de resiliencia, por su capacidad de trabajo, por su disciplina. Muchas felicidades a cada uno de ustedes y un abrazo. Ahora sí, iniciamos con la carnita. Necesito su atención plena. Ya saben, cuando les pido su atención plena, 10 minutos, aquí necesito su atención plena. Y vamos a crear otra vez el glosario. ¿Se acuerdan el glosario de palabras complicadas? Se los recomiendo. No se los voy a evaluar como tal, pero se los recomiendo porque vamos a tener mucho lenguaje técnico, mucho lenguaje técnico que yo voy a tratar de ir desgregando y haciéndolo lo más digerible posible. Pero sí, hay todavía palabras, a pesar de que las utilizo muy comúnmente, que todavía voy y consulto, entonces les recomiendo que trabajen muy fuertemente en su glosario. Iniciamos. Muy bien, muchachos. Vamos a iniciar con... Esto lo vimos muy levemente en introducción a la investigación, en investigación documental. Lo vimos muy levemente. Hablamos sobre los paradigmas y los enfoques en su momento. A ver, ¿qué es un paradigma? Nos dice Gage que un paradigma es el término más frecuentemente empleado, para describir a la investigación que se realiza en comunidades científicas que comparten concepciones similares de métodos y técnicas de investigación. También nos dice que es un modelo, un patrón, un esquema, y nos dice que no son teorías, son maneras de pensar o patrones de investigación que guían el desarrollo de la teoría. Y yo me quedo con esta última. Si se fijan, es muy viejita y no ha cambiado. Los paradigmas son todas estas concepciones, valores que tiene una comunidad en específico. Hay paradigmas de la investigación, hay paradigmas educativos, hay paradigmas psicológicos, hay paradigmas de las diferentes profesiones que nos dicen exactamente que son formas de pensar o patrones de desarrollar que nos van a guiar para crear la teoría. De hecho, me voy a devolver y voy a tratar de buscarles. Había un comercial muy famoso de Cambia tu paradigma, que tenía que ver con tu forma de pensar. Y los paradigmas se pueden explicar desde 3 visiones o dimensiones. Las dimensiones que podemos encontrar son la ontológica, la epistemológica y la metodológica. Si estuviéramos en el salón, ahorita les estaría preguntando qué es cada una de ellas. Pero como no lo estamos, pueden respirar tranquilos y pueden agregar estas palabras a su glosario. ¿Por qué? Porque las palabras clave o lo que significan cada una de ellas, ontológico significa cuál es la naturaleza de lo concebible o cuál es la naturaleza de la realidad. Vamos a tratar desde una dimensión ontológica, a través de la investigación, de tratar de describir cuál es la realidad de lo que estamos investigando. Otra vez, la dimensión ontológica es la que me va a permitir describir o investigar cuál es la realidad. Después tenemos la dimensión epistemológica, que nos dice cuál es la naturaleza de la relación entre el que conoce, es decir, el que va a realizar investigador, y lo conocido, es decir, lo conocible. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la relación que hay o que se construye entre el investigador, en este caso serían ustedes o yo, y lo que vamos a investigar? ¿Cuál es la relación que hay entre estos dos elementos? Y por última, en yo creo que metodología no van a batallar tanto. ¿Por qué? Porque la dimensión metodológica es la que nos dice cómo deberá el investigador proceder
para encontrar el conocimiento, es decir, es el proceso o el procedimiento por el cual vamos a investigar. Y cuando juntamos estas tres dimensiones, es que generamos paradigmas. Y hay tres paradigmas que son los más recurrentes o los más conocidos o los más aceptados por la comunidad que hace investigación educativa, que es el positivista, el naturalista y el sociocrítico. Y cada uno de estos los tenemos que analizar para entenderlos desde cada una de las dimensiones. ¿Nos quedó claro qué era cada una de las dimensiones? Si necesitas ponerle pausa y regresarte un poquito para entender, volver a escuchar la explicación. Si no te quedó claro, me puedes preguntar. Ya sabes, puedes buscar en internet. Necesito que tengas muy claro la diferencia entre estas dimensiones. Otra vez, la ontológica tiene que ver con cuál es la realidad. La epistemológica tiene que ver la naturaleza o la relación que hay entre el investigador y lo que se va a investigar. Y la metodología tiene que ver con el procedimiento con el cual vamos a investigar. Entonces tenemos estos tres paradigmas que son los más aceptados, que es el positivista, el naturalista y el sociocrítico. Vamos a analizarlos desde sus dimensiones. Ajá, ya ven por qué les dije que era necesario que comprendieran muy bien qué significa cada una de estas dimensiones. Muy bien. El paradigma positivista surgió con fuerza a finales del siglo XIX, siglo XX, y lo que nos dice es que la realidad, válgame la redundancia, tiene que ser realista. Es decir, nosotros podemos investigar cosas que existen, cosas tangibles, sucesos que se puedan medir, sucesos que se puedan contar. Mientras que su epistemología es objetiva. ¿Qué quiere decir con esto de que la epistemología es realista? Es que puede ser descubierta, la realidad puede ser descubierta y el investigador siempre tiene una posición distante respecto al objeto de estudio, no se involucra con el objeto de estudio, mientras que la metodología es experimental. ¿Qué quiere decir esto? Que es hipotética deductiva, es decir, yo genero, construyo una hipótesis y después a través de datos empíricos voy y la constato si es real o no es real esta hipótesis que yo creé antes de ir a investigar. Entonces, ahorita vamos a ver que se puede relacionar directamente con una parte muy importante de los enfoques. Mientras que el siguiente de los paradigmas es el naturalista. El positivista se creó o se construyó como respuesta a su tiempo, es decir, había muchos datos, había muchas creencias. Imagínense unos años antes de la revolución industrial, un poco antes de la revolución de las luces, que había tantas creencias y había tantos supuestos que lo positivista dijo, a ver, vamos a poner reglas y solamente lo que sea real, lo que sea medible, lo que pueda ser descubierto es lo que vamos a investigar. Pues eso era muy rígido porque hay muchos temas que no pueden medirse o no pueden descubrirse con una realidad simple. Por ejemplo, todas las cuestiones que tengan que ver con actitudes, con valores, es difícil medirlos. Entonces surge un nuevo paradigma para contrarrestar esto cuadrado que tenía el positivismo, y ese nuevo paradigma es el naturalista o interpretativo, que su ontología es normalista. ¿Qué significa esto? Significa que la realidad
es una construcción social y que es intersubjetiva, tiene que ver nuestros valores, nuestras creencias para poder interpretar la realidad. La epistemología es subjetivista. En esto nos dice que el conocimiento es un proceso en construcción y el investigador incorpora sus valores, sus creencias, todo lo que él tiene como bagaje cultural, académico, social, lo incluye para entender a este mundo. Y la metodología es interpretativa, es decir, voy, conozco el contexto, interpreto y después hago una hipótesis. Mientras que en el positivista la hipótesis era a priori, es decir, antes de ir. En el naturalista es a posteriori, es decir, después de haber ido, yo genero mi hipótesis. ¿No les se sienten que son los dos opuestos entre estos dos paradigmas? El positivista, donde todo tenía que ser medible y teníamos que poder contar. Y acá en el naturalista todo es interpretación, todo es subjetivo. Entonces hay algunos que dijeron, hey, yo necesito un punto medio. Necesito un punto medio entre estos dos paradigmas. Y eso se creó el paradigma sociocrítico. Este piensa en el cambio social y tiene un carácter participativo, pero busca además transformar la realidad. Si se fijan, los otros dos hablábamos de que interpretaban la realidad o contaban, medían la realidad. El sociocrítico tiene una ontología anomalista, que significa que aparte de que es intersubjetiva, vamos a ver a través de su epistemología que también nos piensa en la construcción crítica y que involucra también, al igual que con la naturalista, los valores del investigador. Pero su metodología es dialógica y participativa. Este es el punto más importante de este paradigma. ¿Por qué? Porque el investigador se convierte en parte del colectivo al que está investigando. Y esta es muy comúnmente la que utilizamos los profesores en clase. ¿Por qué? Porque el profesor es parte del colectivo que está investigando. Tiene el fin de transformar esa realidad. No solo la estoy investigando, sino que también voy a transformar. Y simplifica un poco los procesos, mientras que en la positivista teníamos procesos muy paso 1, paso 2, paso 3, y la naturalista es un poco más libre. La sociocrítica es el punto medio de estos tres paradigmas. Entonces, ya quedamos que dentro de la comunidad científica que realiza investigación educativa, hay tres paradigmas o tres grandes formas de pensar, las más acertadas. Hay muchas más, pero las más acertadas son estas tres. ¿Y cómo nosotros elegimos cuáles son los procedimientos con los cuales vamos a crear la investigación, los procedimientos con los cuales vamos a diseñar nuestra investigación? ¿Qué técnicas o qué instrumentos vamos a utilizar para poder observar los hechos, para recolectar los datos y después para analizarlos y entender esa realidad? A eso se le llama enfoque, y estoy muy segura de que los ubican. Hay dos enfoques muy conocidos y estoy muy segura de que perfectamente los ubican, que es el cuantitativo y el cualitativo. El cuantitativo tiene que ver con la estadística, con lo medible. ¿Con cuál de los paradigmas lo puedes ubicar directamente? Ok, espero que haya caído el 20. Y el cualitativo tiene que ver con interpretaciones, con descripciones.
Ajá. ¿Con cuál paradigma lo puedes ubicar directamente? Muy bien. Bueno, vamos a analizar las características o vamos a comparar estos dos enfoques. El objeto de estudio del cuantitativo son fenómenos objetivos, observables, que podamos medir y que podamos hacerle un análisis estadístico. Mientras que el objeto de estudio del enfoque cualitativo son hechos subjetivos relativos a la comprensión del significado de las acciones humanas. Entonces, imaginen qué fenómeno objetivo, observable y susceptible de medición se les ocurre en el aula. El dominio de los contenidos. Ese es un fenómeno objetivo, observable y susceptible de medición. En el objeto de estudio, ¿qué hechos subjetivos pueden imaginar en el aula? La motivación intrínseca y extrínseca de los alumnos, ese es un hecho subjetivo. Cada uno utiliza técnicas e instrumentos diferentes, mientras que el cuantitativo utiliza técnicas estadísticas para la definición de su muestra, análisis de datos y la generación de los resultados. El cualitativo utiliza principalmente la observación participante y el análisis en profundidad, mientras que el enfoque cuantitativo utiliza instrumentos estructurados, estandarizados y principalmente cerrados, como son escalas, una escala del 1 al 5, del totalmente de desacuerdo al totalmente de acuerdo, cuestionarios, test, entre otros. Mientras que el cualitativo utiliza instrumentos poco o no estructurados, como son guías de observación, entrevistas, grupos de enfoque, grupos de discusión, diarios de campo. Y es aquí donde, bueno, estas son las principales referencias que utilicé para esta presentación, que vamos a aterrizar las actividades para esta semana. No sé si decirles que está muy relajado o no. ¿Por qué? Primero que nada, ya saben, me tienen que comentar este video, nombre, grupo y expresar lo más interesante o sus aportes. A ver, no quiero que me repitan lo que yo ya dije. Ya lo había dicho Rodríguez, ya lo había dicho Macmillan y después se los vine y se los dije yo. No quiero que me repitan lo que ya dije, sino que quiero saber sus ideas, si están de acuerdo, si están en desacuerdo, si tienen dudas. Esa es la idea de comentar el video. Y lo otro es que van a construir un cuadro comparativo de los enfoques. Me vas a decir, maestra, pero si ya lo presentaste, que les presenté es la base, está muy básico. Necesito que ustedes lo alimenten. Entonces, por eso les digo que no sé si decirles que está relajado o no, porque yo ya les di la base para trabajar en su cuadro comparativo, pero necesito que lo nutran. Este trabajo puede ser individual o en equipos. Hay algunos materiales que pueden revisar, que es el de Rodríguez principalmente, pero ahí está Macmillan. Hay algunos libros de aprender a investigar en educación que se pueden encontrar en la biblioteca. En la biblioteca en plataforma, bueno, en biblioteca de UPN también, pero lo interesante ahorita es qué podemos tener en la realidad. Un abrazo y cuídense mucho. Bye bye.